Bienvenidos a Historias que nadie te contó. En el video de hoy te voy a hablar sobre la extraña desaparición de la doctora Cecilia Jubileo, ocurrida en Argentina en 1985. Pero antes te invito a que si te gustan las historias reales y los casos criminales, te suscribas al canal para que puedas ver todo el contenido. Ahora sí, para conocer todos los detalles, quédate, acomódate y pasemos a los hechos. La psiquiatra Cecilia Jubileo había firmado su entrada a las 9:45 de la noche en la colonia Open Door, en el Instituto Neuropsiquiátrico Dr. Domingo Cabret. Aquella noche de domingo le tocaba hacer guardia, por lo que realizó sus recorridos como de costumbre, chequeó a sus pacientes y siguió su rutina, hasta que, entrada la madrugada, se retiró a descansar en la casa médica. Durante su recorrido, un enfermero y algunos pacientes fueron los últimos en ver a la doctora. Aquella noche parece haberse tragado a Cecilia Jubileo. Pero, ¿qué le pasó a la doctora? ¿Y por qué hoy, casi 40 años después, no se sabe nada de ella? El Instituto Neuropsiquiátrico Dr. Domingo Cabret era conocido como Colonia Open Door, que significa puerta abierta. También se le llamaba la Colonia Montes de Oca. Era un complejo sumamente grande, con más de 600 hectáreas en total y unas 250 en uso. Estaba ubicada cerca de Torres, en las inmediaciones de Luján, a unos 80 kilómetros al oeste de Buenos Aires. Para 1985, en Torres había 1.500 habitantes, de los cuales muchos trabajaban en Open Door. Como la colonia se había inaugurado a principios del siglo, era habitual que incluso varias generaciones de una misma familia trabajaran consecutivamente para el instituto. Hasta aquí podemos apreciar que había un nexo importante entre el pueblo y la colonia. En cuanto al psiquiátrico, hospedaba a unos 1.200 pacientes. Dentro del complejo había 12 pabellones, donde estaban distribuidos. El concepto del instituto, en un inicio, fue concebido para que fuera un espacio abierto para los pacientes. Para este fin, había amplios caminos, arboledas y hasta una laguna. Pero volvamos a esa fría noche del 16 de junio de 1985, cuando la doctora asistió a atender un paciente en el pabellón 7 y regresó caminando los 500 metros que dividían el pabellón de la casa médica. El camino lo hizo acompañada del paciente Miguel Cano y se encontró también con un enfermero, Orlando Novelo. Más adelante se encontró con la supervisora Nélida, con quien tuvo una pequeña discusión porque la doctora Cecilia no le había avisado a la supervisora que se había dirigido hasta el pabellón para atender a un paciente. La última persona en ver a la doctora Cecilia fue el paciente, Miguel, quien luego ofreció su testimonio y dijo que la doctora le dijo que andara tranquilo, que ella iba a descansar. Estas fueron las últimas palabras conocidas de la doctora. Al otro día, cuando la doctora no salió de la casa médica, un empleado la fue a buscar, tocando insistentemente la puerta, pero por más que tocó, nadie abrió. El dormitorio estaba vacío y la cama desocupada. Solo se encontraron unos zapatos marrones que no eran los que llevaba la doctora la noche anterior. Otro detalle que destacaba es que estaba también su coche, un Renault 6 color verde claro casi blanco. Estaba aún estacionado en el mismo lugar donde la noche anterior la doctora lo había dejado. Antes que nada y curiosamente, cuando la administración del hospital se entera de la desaparición de la doctora, inicia un expediente interno en el que afirma que la doctora Jubileo había simplemente abandonado su trabajo. Esto en vez de intentar buscarla antes. No fue hasta el 19 de junio cuando la amiga de la doctora Beatriz Ellinger, también empleada de la colonia, hizo una denuncia formal por averiguación de paradero. Es decir, que durante las primeras 48 horas no se buscó a la doctora y se perdieron quizá momentos preciosos para la investigación. La investigación quedó a manos del juez federal Dr. Héctor Heredia.
Aproximadamente una semana después, la colonia entonces se llenó de personas. Se buscó a la doctora con perros especiales y un helicóptero sobrevoló la zona. Se buscó en pabellones que ya estaban clausurados, se buscó en sótanos y túneles. La familia de Cecilia, específicamente su madre, contrató al abogado Marcelo Parrilli. Con las indagaciones del doctor, empezaron a surgir un montón de detalles extraños sobre la desaparición. Por ejemplo, el abogado de la familia señaló que ese domingo por la tarde, antes de ir a la colonia, la doctora había llenado el tanque del Renault. Sin embargo, cuando el vehículo fue revisado, no tenía ni una gota de gasolina. Otro detalle es que esa noche debían hacer guardia con la doctora 3 doctores más, pero 2 no se presentaron a trabajar y una se retiró de la colonia antes de hora. Se registró todo el lugar, a excepción de la laguna o ciénaga, que no se pudo drenar por falta de recursos, declaró el abogado. Recordemos además que para 1985 no se tenían cámaras de seguridad ni existía tampoco la tecnología de investigación que existe hoy, como por ejemplo el ADN. La evidencia más sólida que en realidad tenían los investigadores era el testimonio de unos pocos testigos. Aunque había en ese momento muchísimos pacientes en la colonia, sus posibles testimonios carecían de credibilidad por el estado mental en el que se encontraban. La búsqueda de la doctora no arrojaba resultados de ningún tipo, y rápido empezaron a iniciarse teorías de lo que le pudo haber pasado. Cecilia Enriqueta Jubileo nació en 1945. Estudió medicina en la Universidad Nacional de Córdoba en los años 60. En esa misma década participó en huelgas y manifestaciones. Para 1972, Cecilia se casa con Pablo Chabrol y se muda con él a España, en Gijón. El matrimonio no prosperó y regresó a Argentina. Ya para 1973 se había recibido de médica y la universidad le había entregado su título. Cuando obtuvo su título y la especialización en cirugía, comenzó a trabajar en el Sanatorio de la Unión Obrera Metalúrgica, en el UOM, en Campana. En 1974, entonces, entra a trabajar en la colonia Montes de Oca, también conocida, como dije antes, como Open Door. Cecilia alquiló una casa en Luján, en la calle Humberto I, donde vivía sola, y también tenía un consultorio en Torres, en la calle Calderón de la Barca, donde recibía pacientes los martes y jueves, y donde no siempre cobraba. La mayoría de sus pacientes eran envejecientes locales. Por ser la doctora una mujer joven, tenía 39 años y soltera, se indagó como parte de la investigación en su vida sentimental. Se le reconocieron parejas sentimentales previas, pero ninguna de estas personas arrojó ningún dato de interés que pudiera relacionarse con la extraña desaparición. Dentro del entramado de las teorías surgieron varias, algunas con más fuerza que otras. Surgió el testimonio de 2 personas sobre esa noche que vieron entrar a la colonia 2 vehículos. Uno era un carro funerario que había entrado a retirar el cuerpo de una interna, de la cual precisamente la doctora había firmado el acta de defunción. Pero el otro vehículo no tenía realmente por qué estar ahí. No tenía nada que ver con la funeraria. Se trataba de un Ford Falcon gris que entró y salió del recinto de manera clandestina y que fue visto por un chofer de ambulancia y un camillero. ¿Pudieron los ocupantes de ese vehículo secuestrar a la doctora Jubileo? Lo extraño, en todo caso, sería que nunca se reclamó por ella ningún tipo de rescate, ni nadie se adjudicó el secuestro, en caso de que hubiese ocurrido. También surgieron preguntas acerca del por qué el director de la colonia dispuso, solo una semana después de la desaparición, que la casa médica donde se vio por última vez a Cecilia fuese pintada totalmente. Otra asociación que se hizo al caso y que despertó dudas fue el hecho de que 2 hermanos de Pablo Chabrol, el ex esposo de la doctora, habían sido militantes en el ERP y figuraban como desaparecidos durante el gobierno militar.
La persecución de la familia del ex esposo de Cecilia había tenido que ver con la decisión de la pareja de mudarse a España, lo que hizo que la opinión pública se preguntara: ¿existía alguna relación entre este hecho y la desaparición de Cecilia? ¿No serían demasiadas desapariciones para ser coincidencia? Otra versión, y la más aceptada, es que la doctora Jubileo sabía algo sobre la colonia, algo turbio que comprometía su vida. La colonia, lejos de parecer un lugar idílico para los pacientes, era casi una casa del horror. Pabellones sobrepoblados, antihigiénicos y un descontrol total. Una gran parte de los pacientes eran personas que habían sido olvidadas y abandonadas. La población psiquiátrica cubría todas las edades, pacientes con décadas en el lugar hasta niños pequeños. Muchos de estos internos ni siquiera tenían identificación o documentos que permitieran saber quiénes eran. Algunas pacientes fueron abusadas sexualmente y durante la búsqueda de la doctora se encontraron cadáveres. Dentro de este caos se cree que la doctora tenía sospechas sobre las desapariciones de pacientes que ocurrían a menudo y que supuestamente, se cree, la doctora relacionaba aquellas desapariciones con el trasplante ilegal de órganos. Pero estas son solo suposiciones que no han sido demostradas. Lo único que sí se ha confirmado es que en la colonia y dentro del marco legal se realizaba la donación de córneas que se regía a través de convenios. Los amigos cercanos a Cecilia sí coinciden en que los días previos a su desaparición la veían preocupada y que de hecho le había externado a su amiga Beatriz que le quería contar algo terrible. ¿Iba a revelar la doctora algún secreto sobre la colonia? Independiente de si la doctora sabía algo más, en 1992, 7 años después, gracias a un documental de la BBC que cubría las irregularidades del lugar, se cae por fin el telón que cubría la colonia y se destaparon allí casos de corrupción, mal manejo y malversación de fondos. El director, el doctor Florencio Sánchez, quien también era el director cuando desapareció la doctora Jubileo, se enfrentó a cargos penales por los fallos en su administración de la colonia. Falleció encarcelado el 10 de junio de 1992. Incluso escribió un libro sobre la colonia, pero no develó nunca nada que pudiera ser una pista sobre qué le pudo haber pasado a la doctora. Han pasado 38 años desde que la doctora Jubileo desapareció de la colonia sin dejar rastro. La desaparición está archivada y ya nadie la busca. Si ocurrió un crimen, ya habría prescrito, aunque es probable que eso tampoco lo sepamos nunca. Actualmente, algunos pabellones de la colonia siguen en funcionamiento y otros están cerrados y en evidente estado de abandono. Se estima que el año que desapareció la doctora lo hicieron también más de un centenar de pacientes, pero es imposible saberlo a ciencia cierta por el estado de descuido y caos administrativo en el que estaba sumergido el lugar. Hasta aquí ha llegado el caso de hoy. Espero, como siempre, saber cuáles han sido sus opiniones sobre esta extraña desaparición, qué piensan que le pudo haber pasado a la doctora y, como siempre, también dejo en la caja de descripción diferentes enlaces a entrevistas y más videos sobre personas involucradas en la vida de la doctora y también muchísimos videos interesantes sobre el caso que se grabaron en Argentina en aquella época. Y nos vemos en el próximo video.